Ahí está, ahí estoy grabando. Bueno, entonces el primer problema es la pregunta por la literatura. ¿Qué es la literatura? Que como acabo de decir, no es una pregunta que tenga una única respuesta. Tiene muchas. Vamos a estudiar las respuestas que dieron los formalistas rusos, vamos a estudiar la respuesta que dio Jan Mukarovsky desde la Escuela de Praga, eso en la primera unidad, y vamos también a darnos nosotros un espacio para dar nuestra propia respuesta, o en todo caso para elegir cuál nos interesa más. ¿Por qué digo esto? Esto es importante que entendamos, que lo entendamos bien, porque nos va a acompañar toda la carrera. La siguiente cuestión. Las teorías literarias conviven sin cancelarse. Es decir, no es como algunas teorías, por ejemplo, de la ciencia, de las ciencias duras, que superan unas a las otras. Por decir algo muy conocido, la teoría copernicana desplazó la teoría anterior, atribuida a Ptolomeo, según la cual todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? La teoría copernicana, Kepler, todos ellos probaron, primero pensaron, descubrieron, y después probaron que los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, una teoría, estoy dando un ejemplo muy sencillo y muy conocido, una teoría reemplaza a la otra, y eso suele ocurrir en los modelos matemáticos, o en las ciencias duras, las llamadas ciencias duras, la ciencia experimental. Nosotros no, en nuestro campo de estudio las teorías conviven. Entonces van a ver que nosotros vamos a pensar, ustedes lo van a ver con los profesores de los trabajos prácticos, lo que dice Shklovsky, lo que dice Víctor Shklovsky en su artículo, El arte como artificio, lo vamos a pensar en relación con algunos textos. Y lo que dice Mukarovsky, de la Escuela de Praga, la vamos a pensar a partir de otros textos distintos. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque justamente hay textos que invitan a ser pensados según un paradigma teórico, y hay otros textos que invitan a ser pensados desde otro paradigma teórico, y esto es precisamente uno de los intereses más grandes de la teoría literaria. Las teorías no se cancelan, ¿eh? En todo caso puede haber polémicas, y puede haber preferencias, y puede haber argumentación a favor de una, y argumentación a favor de la otra, pero ninguna teoría cancela a otra, ¿eh? Esto tengámoslo muy presente. Bueno, entonces voy a describir muy brevemente estas dos respuestas a la pregunta por la literatura que vamos a estudiar en la primera unidad, para que se vea en principio la diferencia. Ustedes después la van a estudiar más detenidamente. A propósito, ya lo puse en el aula virtual, pero les digo otra vez que está disponible el material teórico en el aula virtual, ¿eh? Nosotros lo primero que vamos a leer es un artículo, en realidad vamos a leer 3 artículos de este libro, que se llama La teoría de la literatura de los formalistas rusos, que es una compilación de Tzvetan Todorov, de 1965, pero que se ha reeditado siempre, se sigue reeditando. En el aula virtual tienen un PDF que es un poquito distinto, pero es el mismo libro. Y ahí ustedes van a leer en este orden, primero el arte como artificio, que lo van a trabajar los profesores en las clases prácticas. Después van a leer la teoría del método formal de Boris Eichenbaum. Y en tercer lugar, sobre la evolución literaria de Yuri Tinianov. Esos son los 3 artículos, este libro tiene muchos más, pero esos son los 3 artículos que hemos seleccionado obligatorios para ir leyendo. Bueno, ¿y qué características generales tienen estos teóricos?
a los que llamamos formalistas rusos. Tengo una persona en la sala de espera, pero no la puedo admitir. ¿No? Bueno, no sé qué pasa. ¿Qué características generales tienen estos teóricos, estos artículos que nosotros vamos a leer, a los que llamamos, con el nombre general, de formalismo ruso, formalistas rusos? Bueno, podemos decir en principio que sobre todo el primer formalismo, que tiene lugar en la Rusia de 1915, y la disolución de la escuela fue en 1930, o sea, son 15 años de formalismo ruso, es que son teorías de carácter inmanentista. A ver, ¿alguien sabe qué entendemos por este adjetivo inmanentista que viene del sustantivo? No, de otro adjetivo, inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Intrínseco, quiere decir, ¿no? Bueno, podríamos decir intrínseco, sí, está bien, es un buen sinónimo. Los formalistas rusos, sobre todo hasta el 21, hasta el 20, el 21, del 15 al 21 más o menos, los primeros 5 o 6 años de formalismo, enfocan en las características materiales y compositivas de la obra, en sus rasgos propios, intrínsecos. ¿Y esto qué quiere decir? Porque a nosotros por ahí, dicho así, no nos dice nada. Quiere decir que reaccionan contra la opinión razonada, la reflexión sobre la literatura que había tenido lugar sobre todo en el siglo XIX, siglo anterior a ellos, donde primaban los aspectos biográficos, filosóficos, temáticos, históricos a veces de la literatura. Que la reflexión sobre la literatura se basaba nada más que en estos aspectos, teóricos, temáticos sobre todo, y un poco se quedaban en el exterior, en lo que rodeaba a la obra o al autor, porque a veces también tenían mucho peso las reflexiones sobre la biografía del autor, ¿no? Y eso iba en desmedro de la observación de los rasgos materiales, compositivos, formales de la obra literaria. Entonces, los formalistas son una verdadera bisagra en la historia de la reflexión sobre la literatura. Ustedes me escucharon decir recién que la teoría literaria es una disciplina joven, tiene un siglo. Eso no significa que no haya habido del siglo XIX para atrás reflexión sobre la literatura, por supuesto. Todo lo contrario, tenemos noticias por lo menos del siglo V o IV antes de Cristo, con la Poética de Aristóteles, que es uno de los textos más antiguos de los que disponemos sobre literatura. Pero cuando digo que la teoría literaria tiene un siglo, es porque los formalistas marcaron un verdadero antes y después. Y por esto que estamos diciendo. Porque enfocaron en los aspectos materiales y propios de la obra literaria, cosa que no se había hecho hasta el momento o no se había desarrollado demasiado. Bueno, entonces podemos decir que los formalistas tienen este sesgo inmanentista. Son o dieron una teoría de la especificidad. Este es otro sinónimo, otra manera de hablar del inmanentismo de los formalistas rusos.
enfocaron en los aspectos específicos de la obra literaria. Por eso dieron lugar a estas teorías de la especificidad de lo literario. Yo voy a dar un ejemplo, por las dudas que alguno de ustedes ande muy perdido o que no se entienda lo que estoy diciendo. Si yo hablo de algo tan simple como, que seguro que lo vieron en la escuela, las características del narrador. Si estoy mirando un cuento, imaginemos que estoy mirando un cuento, estoy leyendo un cuento, ¿qué quiere decir pensar o reflexionar o enfocar en las características formales? Bueno, los aspectos compositivos, por ejemplo, la persona y las características del narrador. Eso es un rasgo formal, porque no es un rasgo temático. No estoy hablando de la filosofía del autor, o de los conceptos de la ideología del autor, o de la historia, las características históricas de los personajes, o de ese espacio que aparece en el cuento. Estoy hablando de un rasgo técnico, un rasgo formal. Narrador en primera persona, por ejemplo. Visión con el protagonista, diría todo uno de sus artículos. Visión con el protagonista, es decir, yo como lector accedo a esa historia con los ojos y el pensamiento del protagonista, porque está narrado en primera persona. O una variante de la visión con puede ser una tercera, ¿no? Tercera persona gramatical, pero con el protagonista. Eso lo usa mucho Cortázar, por ejemplo, en sus cuentos. Una tercera con el protagonista. Eso es un rasgo técnico. ¿Y cuál es el interés de señalar los rasgos técnicos formales, específicos de la literatura, de la obra literaria? Bueno, porque lo voy a pensar en relación con el contenido, con el sentido que provoca ese texto. Entonces, como ustedes están viendo, ¿qué hacen los formalistas? Diluyen la falsa dicotomía forma-contenido. Ellos se dan cuenta de que era una falsa dicotomía. Una dicotomía, una oposición excluyente, quiere decir dicotomía, una oposición excluyente que había tenido y todavía tiene una larga tradición en la reflexión sobre la literatura. Fondo-forma o forma-contenido, como si fueran dos cosas distintas. Bueno, ¿qué descubren los formalistas? Y es muy importante porque es el legado del formalismo ruso. Que las características formales de la obra, los rasgos compositivos y materiales del texto literario, provocan sentido. No son ni exteriores ni relevantes, todo lo contrario. Los rasgos formales y compositivos de la obra provocan sentido. No siempre un sentido que pueda ser traducido a un texto informativo. Quiero decir, yo leo un poema, ya vamos a trabajar textos literarios, ¿no? Pero estoy dando ejemplos muy generales. Si yo leo un poema, el ritmo, la musicalidad, la sonoridad de las palabras tienen un sentido, tienen, diría yo, una multiplicidad de sentidos, generan sentido. Ahora, ese sentido que generan no lo puedo traducir al lenguaje conversacional. Entonces, este es otro descubrimiento de los formalistas. Ellos trabajaron, digamos, pensaron una estrategia metodológica que es oponer el lenguaje literario al lenguaje comunicativo. Trabajaron mucho con ese contraste. ¿Para qué? Para señalar los rasgos específicos del discurso literario y subrayando su diferencia con el discurso comunicativo. El discurso que usamos para comunicarnos en la vida social.
Entonces, acá hay dos elementos importantes que son muy generales, pero también decisivos para entender al formalismo ruso. Diluyeron la falsa oposición fondo-forma, nos advierten que la forma es contenido, que en los rasgos formales, compositivos y materiales de la obra hay sentido, se produce sentido. Y trabajaron con este contraste, lengua poética, lengua comunicativa o conversacional, para señalar la especificidad del discurso literario, que es un uso particular del lenguaje. Subrayo. El lenguaje poético es un uso particular del lenguaje. Esto lo trabajaron muchísimo los formalistas en su reflexión sobre la poesía. Yo acá tengo una conferencia, me estoy quedando sin tiempo, pero no importa. Tengo una conferencia muy conocida de Roman Jakobson, uno de los padres del formalismo ruso, que se llama Lingüística y Poética. En esta conferencia, yo no se las voy a pedir como lectura obligatoria, la pueden consultar, circula en internet, es un clásico. Él insiste en señalar las características, entre las características decisivas del lenguaje poético, la ambivalencia, es decir, la multitud de significados, la multiplicidad de significados, como rasgo determinante. Cita al poeta francés Paul Valéry, Jacobson, cuando Valéry dice, la poesía es la oscilación entre sonido y sentido. Por supuesto, es la definición de un poeta, pero en esa definición ustedes pueden ver la especificidad de lo literario en relación con el sentido. No hay sentido disciplinado, hay una oscilación, en términos de Valéry, entre sonido y sentido, hay ambigüedad, hay multiplicidad de significados. Y esto es una de las características específicas de la literatura que descubrieron los formalistas. Bueno, me estoy quedando sin tiempo con este primer bloque. Les aviso antes de que se corten, me quedan 2 minutos, que con el mismo link que yo les pasé, entran al segundo bloque. Pero nos vamos a tomar, si les parece bien, 5 minutos de pausa. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces, sí. Me alegro. Entonces, cuando se corte, nos tomamos 5 minutos de pausa y con el mismo link entramos a la segunda reunión, donde yo voy a seguir hablando y ustedes seguramente van a tener algunas preguntas para hacer. Bueno, entonces, esto dicho en términos muy generales sobre el formalismo ruso. También por eso se ha dicho que ellos crearon una ciencia de la literatura. Esto teniendo en cuenta que la palabra ciencia está dicha no en un sentido estricto, porque lo nuestro no es ciencia en sentido experimental, sino que ciencia por su autonomía. Ellos postulan la autonomía de la ciencia de la literatura, es decir, ya no depender de la historia, no depender de la filosofía, no depender de la epistemología, no ser, digamos, una reflexión subsidiaria de otra disciplina, sino ser una disciplina propia, que atiende a los aspectos específicos de la obra literaria. Y eso lo consiguieron los formalistas, por eso es tan importante para nosotros. Por eso empezamos la carrera estudiando el formalismo ruso, aunque algunos artículos ya tienen un siglo y otros lo están por cumplir. Es importante porque ellos, de algún modo, crearon una disciplina llamada teoría literaria, o ciencia de la literatura, que atiende a los aspectos específicos de la literatura, sin ser una disciplina
necesariamente subsidiaria de otra, ¿eh? Y eso es un valor importante desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, esa es, dicho en términos muy generales, la primera respuesta a la pregunta por la literatura. La primera respuesta que vamos a estudiar y la primera que se dio históricamente a comienzos del siglo XX, la de los formalistas rusos. A través de estos 3 artículos que ya les cité, Shklovsky, Tinianov y Eichenbaum, que son 3 figuras fundamentales de la escuela formalista. Después vamos a estudiar la segunda respuesta, dada por la escuela de Praga. Su representante más destacado es Jan Mukarovsky. Bueno, entonces en el próximo bloque